Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Del 14 al 24 de noviembre se celebrará la 9ª Feria Internacional del Libro de Cali. Es un evento que tiene ya una tradición muy arraigada en la ciudad, y para que nos hable de él hemos invitado a su directora, la periodista y escritora Paola Guevara, a quien le agradezco mucho que haya aceptado su participación en este programa. La Feria del Libro tiene una tradición grande en la ciudad. Las primeras ferias se hicieron hace cerca de 30 años, impulsadas por ProArtes y la Secretaría de Cultura municipal. Luego hubo una segunda etapa donde la Universidad del Valle tuvo un papel preponderante, y durante 12 años las ferias se hicieron en el campus de Meléndez de la universidad. Y luego, en su última etapa, desde hace 9 años, una asociación constituida por la Secretaría de Cultura del municipio de Cali, la Fundación Spiwak y la Universidad del Valle se han comprometido en hacer esta feria, que se realiza al aire libre en el Boulevard y en el Paseo Bolívar. La feria tiene este año una dimensión especial, tiene como invitado un país, porque en cada edición se invita a un país especialmente para que traiga su industria editorial y su cultura. Este año es Japón. Y yo quisiera, antes de entrar en el detalle de cuál es la programación de la feria actual, que Paola, que es escritora y es periodista, es comunicadora social de la Universidad Javeriana en Bogotá, ha trabajado en los periódicos, ha editado varios libros, está un poco del otro lado de los organizadores de las ferias tradicionales, que son más que todo empresarios y dueños de librerías, más que escritores. Aquí tenemos la ocasión de que la directora de la feria es tanto una escritora como una organizadora y una promotora de la lectura. Y por eso quería empezar por preguntarle, Paola, usted cómo cree que se ha ido creando un público lector en Colombia, y en qué medida esas ferias están ayudando a eso. Claro que sí, es una pregunta muy importante, y gracias por la invitación a hablar de estos temas tan importantes. En Colombia en este momento hay más o menos 17 ferias. ¿Por qué digo más o menos? Porque unas mueren, otras nacen, otras se desplazan, así que cada año son 16, 17 ferias. ¿En diferentes ciudades? En diferentes ciudades capitales de Colombia, pero todavía hay muchos departamentos que no tienen una feria del libro. La más importante de todas es la Feria del Libro de Bogotá, Filbo, y en la inauguración de este año, que tuvo a Brasil como país invitado, fue el alcalde Galán y dijo una cosa que me pareció muy bella. La Feria del Libro de Bogotá ha moldeado la identidad de los bogotanos. Y me pareció una frase muy importante, que no sea otras cosas, otros factores, otras historias, sino la Feria del Libro a la que el alcalde de la ciudad le atribuye moldear la identidad de sus ciudadanos. Me pareció algo muy deseable para que pueda ocurrir en otras ciudades. Otra gran feria es Medellín, que tiene un apoyo enorme de su alcaldía, tanto que ya de una han podido ser 2, 3, y ahora me acaban de informar que viene una 4ª feria en Medellín especializada en el libro infantil y juvenil. Más o menos como Bologna Ragazzi en Italia, va a tener Medellín. Entonces Medellín también va muy avanzado en su red de ferias. Normalmente las ferias como la de Bolonia, la de Frankfurt, son ferias que tienen un carácter muy comercial, en el sentido de que van en las editoriales de todo el mundo a ver qué tipo de obras pueden comprar para editar en su momento. Ese carácter, digamos, de encuentro entre editoriales y escritores para publicar obras, ¿se da en Cali, o es más bien una feria de venta de libros y de actividades culturales? En general, en las ferias del libro en Colombia hay un proceso avanzado en algunas ciudades, pero en general es bastante incipiente, y hay unas ferias que apenas se están consolidando. Unas llevan 4 años, otras llevan 1 año. Por ejemplo, la Feria del Libro de San Andrés es un caso muy atípico, porque esta directora lleva como 4 años intentando, como un Quijote, llevar una feria del libro a una isla, y eso implica
contar con que le apoyen las editoriales, con que los autores sí quieran ir allá, y cuando tiene tiquetes comprados llega un huracán. Entonces hay otras que tienen 4 millones de presupuesto, otros 10, otras nada. Es hablar en Colombia del nivel de las europeas con estas franjas donde se venden derechos para el cine y para las traducciones. Estamos lejos, pero hacia allá avanzamos. Irene Vallejo escribió El infinito en un junco, que es la historia del libro. Sí, maravillosa. Cómo el libro es considerado como uno de los grandes inventos de la civilización occidental y que no nació de la noche a la mañana, sino que tuvo un larguísimo proceso de formación hasta que tenemos el libro como es ahora. Y acaba de escribir otra nota estupenda a raíz de una invitación que tuvo en el Perú, diciendo cómo ella piensa que el libro como tal va a sobrevivir a toda esta avalancha de libros electrónicos y de la manera como la gente se informa en esta época, que no es a través de los libros, sino es a través de las tablets y los teléfonos celulares. ¿Qué opina usted de esa sentencia a muerte que se aplaza continuamente sobre el libro? No, esa sentencia ya no fue. Ya el libro se quedó. La semana pasada me invitaron de la Cámara Colombiana del Libro, ellos son los organizadores de la Filbo en Bogotá, para hacerle un homenaje a un librero vallecaucano que acaba de morir, que es Felipe Osa, que fue el gran librero de Colombia, 60 años dedicado, y a él le tocó ver todas las amenazas década por década de que el libro se iba a acabar. Y primero murió Felipe Osa y el libro no se acabó, y lo que él al final de su vida decía es, nunca se va a acabar. El libro, aunque haya plataformas tecnológicas, quedó incluso más vital que nunca después de la pandemia, porque en pandemia la gente estaba aislada, algunas personas o perdieron el trabajo o no tenían que ir de manera presencial al trabajo, la gente tenía miedo al contacto humano, había un virus que nos alejaba. ¿Y qué hizo la gente? Volcarse al libro, a fugarse en el libro, a aprender del libro, a encontrar refugio, calidez, protección. Así que por ahí en esos días de la pandemia fui a un encuentro editorial y les pregunté con mucho estrés a las editoriales cómo han hecho en esta angustia. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho? Es nuestro mejor momento. Claro. El amor de la gente renació al poder estar en la casa y ver un libro sobre la mesa. ¿Usted considera que Colombia es un país lector? Porque las estadísticas tienden a contradecir eso, ¿no? La gente lee, no sé, 1,5 libros al año o algo así. O sea, no da la impresión de que Colombia sea un país ni tan amante de la literatura ni tan lector. Yo creo que sí es un país lector. Lo que pasa es que hay muchas formas de leer. Y hay muchas características que tienen las mediciones que hace el Estado sobre ese indicador de lectura. Hace poco estaba hablando con el editor Gabriel Iriarte, que fue el que creó, el que apoyó toda esta camada de escritores colombianos post-boom, años 80 y 90, y que publicó todos esos libros periodísticos cuando en Colombia nadie compraba libros de colombianos que no fueran del boom, Gabriel García Márquez, etc. Y Gabriel Iriarte y Mario Mendoza decían que la cifra está más o menos en 2,93 libros per cápita en Colombia, pero hay mucho más que eso, porque los jóvenes están volviendo a leer sagas. Por ejemplo, las sagas reconectaron a los jóvenes con la lectura. El libro infantil yo creo que está más vital que nunca. En la Feria del Libro de Cali es la franja que más se vende, el libro infantil. Y nada va a reemplazar ese contacto de la mano con el papel, el ojo con el papel. Incluso uno de los invitados a la Feria del Libro es un calígrafo japonés, el señor Hamano, que viaja por el mundo hablando sobre la importancia de la escritura a mano alzada y del retorno a la simplicidad del papel, la tinta y el pincel. Y él viene a Cali a hablar de eso. Yo cuando reviso las cifras de ventas de libros en las ferias, que todos venden muchos libros, sí, pero me da cierto desconsuelo cuando veo la lista de los más vendidos, porque digamos, de los 10 más vendidos en la última feria de Bogotá, 9 eran o 8 eran libros de autoayuda, sin demeritar la importancia de los libros de autoayuda que pues, pueden eventualmente de verdad ayudarle a la gente a solucionar algunos de sus problemas, tienen un carácter más bien práctico, y obviamente los libros de texto que por razón de sus profesiones la gente tiene que leer
obligatoriamente, pero la literatura como creación artística sí no ocupa nunca un primer lugar en esas ventas. ¿Usted qué opina de eso? Pues que hay un mundo ideal, pero también hay un mundo real y este es el que estamos. Colombia es un país con unas brechas educativas enormes, con unas dificultades de inestabilidad, de guerra, de desplazamiento. Antes leemos, mejor dicho, es un país que ha tenido una historia de marginación. Entonces yo creo que podemos sentarnos a esperar que las cosas sean como deberían ser o empezar con lo que hay y a partir de allí ir construyendo. Entonces yo creo que es sano, por ejemplo, que las ferias del libro atraigan al lector en general, porque muchas veces en la escolaridad se rompió el link, el lazo con el libro, o de pronto en la universidad fue el último momento en que la gente leyó consistentemente y por obligación. Mientras que las ferias del libro son un espacio, por ejemplo la de Cali, al aire libre, con 700 charlas gratuitas allí en el Boulevard del Río, poco intimidante, porque estamos hablando de que tampoco hay un filtro de dinero para entrar. Por ejemplo, en la Feria del Libro de Bogotá hay que pagar una boleta y la paga el papá, la mamá, el niño 1, el niño 2, hay que comer algo allá, hay que tomar algo de beber y con lo que queda se paga el parqueadero y quizá un libro. Entonces le pone un umbral importante de filtro a la persona que va a ir, y si va un día, no va 2, no va 3, mientras que a la Feria Internacional del Libro de Cali una persona puede ir los 11 días, asistir a un menú de 700 charlas gratuitas que ocurren allí como si fuera una universidad abierta en la calle, en el Boulevard del Río, y poco intimidante. Ahí están los grandes novelistas y los intelectuales y los columnistas y los líderes de opinión de este país, pero también de pronto entras y encuentras una charla sobre neurodiversidad y encuentras de pronto otra charla sobre la relación entre la salsa y la letra de las canciones, etcétera.